Para preparar la sesión 4 y para culminar el tema 1, vamos a empezar a ver si, dada nuestra hipótesis inicial, el capitalismo es siempre el causante del dinamismo económico. Nosotros habíamos visto en nuestra hipótesis que el capitalismo era el que había causado la adopción de nuevas tecnologías, y esto fue lo que provocó el crecimiento tecnológico acelerado que llevó no solo a un crecimiento del PBI per cápita sostenido en el tiempo, sino también a un aumento de los salarios reales, que eran un indicador de los estándares de vida. ¿Esto es siempre así? ¿Es siempre el capitalismo causante del crecimiento económico? Bueno, nosotros vimos que las instituciones del capitalismo brindan incentivos para el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías, como por ejemplo la existencia de las empresas como forma nueva respecto al sistema capitalista. También vimos que la irrupción de la revolución industrial fue paralela al nacimiento del capitalismo. Entonces podemos afirmar que siempre el capitalismo es la causa, y cuando hablamos de causa nos va a importar siempre en términos económicos poder probar sin duda que algo tan complejo y vasto en su concepto como el capitalismo fue el causante de la adopción de nuevas tecnologías. Los economistas siempre tratamos, para probar estas hipótesis y para probar causalidad, de utilizar evidencia empírica. En muchos casos, series de números que se utilizan o se procesan mediante métodos estadísticos. No es el caso porque la categoría capitalismo es una categoría muy compleja que involucra muchas dimensiones, muchos intercambios entre las personas, pero sí podríamos eventualmente mirar algo que vamos a llamar un experimento natural, que refiere a la división de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial en dos países distintos con dos sistemas económicos diferentes. Alemania Occidental bajo la égida del sistema económico capitalista, como hasta la fecha, y Alemania Oriental bajo lo que Churchill llamaba la cortina de hierro, o una economía centralmente planificada, o economías bajo la égida comunista. Vamos a mirar en el gráfico que en realidad él empieza en 1950, que Alemania Oriental, que es la línea violeta, parte de un PBI per cápita más bajo que Alemania Occidental. No obstante, van a leer en el capítulo que en 1936, cuando se inicia la guerra, las dos Alemanias tenían un nivel similar de PBI y además tenían un desarrollo industrial también similar, y habían terminado su industrialización. Esta diferencia, digamos, en este punto de partida, no refiere a que Alemania Oriental tuviera distintas dotaciones de capital o diferentes capacidades o habilidades de sus trabajadores, sino más bien a que en la división Alemania Oriental tuvo una mayor afectación de su parque industrial que Alemania Occidental. Pero eventualmente podría ser algo que consideráramos, que esta división podría causar también la diferencia al final. No obstante, Alemania Oriental había planificado que hacia el 1961 iba a estar superando a Alemania Occidental en PBI per cápita, y cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y Alemania se vuelve a unificar bajo el sistema capitalista, el PBI de Alemania Oriental era la mitad del PBI de Alemania Occidental. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo no convergió, sino que se aumentó más la diferencia entre ambos PBI per cápita. A su vez, también podemos observar que Japón, que parte incluso de un punto más bajo que Alemania Oriental, y que también es una economía capitalista, con sus propias instituciones y su propia cultura, hace un proceso económico que lo lleva a converger hacia el 1989 al PBI de Alemania Occidental, y que España, sin haber llegado al PBI de Alemania Occidental, se acercó más que lo que se acercó a Alemania Oriental. Ahora bien, esto es una evidencia que nos va a llevar a decir que indiscutiblemente las formas de producción capitalistas causan el crecimiento económico y solo esas formas de producción. Bueno, no podemos decir eso, porque el capitalismo es una categoría muy compleja y no necesariamente las instituciones que todos estos países tienen se relacionan con el dinamismo económico. ¿Qué queremos decir con esto?
Quizás Alemania Oriental no creció no porque no era capitalista, sino por otras causas, o por algunas trabas que podían llegar a tener sus propias instituciones, no porque fueran capitalistas, sino por la forma en que se desarrollaron. Ergo, ¿qué es lo que sí vamos a poder decir a partir de este experimento natural? Que durante la segunda mitad del siglo XX, la divergencia en las instituciones, esto es, en un país la existencia de empresas y en el otro no, en un país la existencia de incentivos a el desarrollo de nueva tecnología y en otro no, parece haber tenido un impacto significativo en el PBI per cápita de los alemanes y en el PBI per cápita, y en los estándares de vida del pueblo alemán. Ahora, no vamos a poder afirmar a partir de este experimento natural que el capitalismo es el único que logra crecimiento económico y que a su vez promueve siempre un crecimiento económico rápido. De hecho, para finalizar, recordemos el ejemplo de China, que aunque hoy es una economía capitalista, no comenzó de esa manera y comenzó a introducir a su economía centralmente planificada, sí, algunos incentivos que luego lo llevaron a tener puntos de contacto con las instituciones capitalistas. Ahora luego, en el próximo video, vamos a ver cuáles son las características básicas del sistema capitalista.